estar participando con ustedes, aportando con mi granito de arena, agradecer también todo lo que he aprendido en los webinars anteriores. Han sido muy útiles. Yo voy rescatando cada vez que asisto a algún evento, algún webinar, rescato elementos, ¿cierto? Y los voy incorporando inmediatamente en el aula. Feliz con la labor que hago, como cuando me presentaron, ¿cierto? Yo trabajo hace 25 años, casi 25 años, en un colegio en Puerto Montt, haciendo educación tecnológica principalmente. Y hemos ido construyendo, ¿ya? Construyendo una forma de trabajar directamente conectados con la comunidad, ¿ya? Esa es como una de las claves. Y la otra de las claves, lógicamente, es la incorporación de todo lo que es las herramientas TIC en el aula. Les doy la bienvenida, agradeciendo nuevamente la invitación y la participación de ustedes. Les voy a invitar a un recorrido de un año escolar en educación tecnológica en uno de los niveles que hago. Yo hago clases en 4 niveles, en séptimos básicos, octavos básicos, primero y segundo medio. Me voy a concentrar en uno, si bien voy a nombrar de otros niveles algunos elementos, me voy a concentrar en primero medio. Voy a hablar inicialmente de metodologías de trabajo, ya principalmente metodologías basadas en problemas y en proyectos, y también en retos, ya que es un elemento bien importante dentro del trabajo, ya que si uno le presenta retos llamativos, desafiantes a los estudiantes, es increíble los logros que ellos pueden alcanzar. Siempre yo confío en mis alumnos y siempre le doy retos importantes, lógicamente de acuerdo a la realidad de cada curso o de su familia y del entorno en general, haciendo un diagnóstico inicial. Pero inicialmente voy a hablar de esos 3 elementos. El Flipped Classroom, la clase invertida, es otro elemento que he incorporado desde siempre en mis cursos, ¿ya? Y octavos básicos, trabajo proyectos donde tienen que fabricar un objeto. Me voy a concentrar, como dije anteriormente, en los proyectos servicios solidarios, ¿ya? Que es en primero medio. Y finalmente voy a mostrar algo sobre cómo evalúo, ¿ya? Cómo evalúo tanto el proceso y los resultados para el año escolar. La metodología basada en proyectos a mí me permite, en educación tecnológica, partir conociendo, investigando la realidad del entorno, ¿ya? Los trabajos que yo hago con los estudiantes están conectadas directamente con su entorno, ya sea entorno escolar, su comunidad, su población, por ejemplo, o organizaciones cercanas a ellos, ¿ya? Entonces investigamos y organizamos un equipo emprendedor inicialmente, ¿cierto?, para hacer esta investigación, para definir el trabajo que se va a realizar, para decidir el proyecto. Cada uno de los equipos decide el proyecto que va a realizar, lo planifica, lo organiza, define los estándares y finalmente presenta el producto, ya sea físico o tangible o intangible, y finalmente se evalúa, ¿ya? Y hacemos una reflexión de todo el proceso que se hizo durante todo el año. Yo tomo el trabajo lineal, partiendo desde marzo hasta noviembre. Es un solo trabajo que lo distribuyo en todos los meses en normalmente 4 o 5 unidades o subunidades, las voy dividiendo. Inicialmente trabajo un aprendizaje basado en problemas, porque principalmente este método, ¿cierto? Tiene como principio que el protagonista principal es el estudiante, ¿ya? Y además se puede trabajar en equipos. Siempre he trabajado en equipos
en educación tecnológica, ¿ya? Se pone principalmente el foco en el proceso de trabajo, se va retroalimentando. Este método permite detectar problemas y no solamente detectarlos, sino que llegar hasta la propuesta de solución. Y después esto lo conecto con proyectos y finalmente tratamos de satisfacer en parte la necesidad o el problema, solucionar el problema detectado, ¿ya? Entonces conecto el aprendizaje basado en problemas con el de proyecto, ¿ya? En estos métodos, el docente o el profesor, ¿cierto?, actúa como un guía, ya va orientando el trabajo de los estudiantes, los va retroalimentando en forma frecuente, ¿ya? Y está enfocado o conectado con la realidad local, y así podemos trabajar no en las cuatro paredes, ¿cierto?, del aula, sino que trabajar directamente con las personas, ¿cierto?, o con la comunidad, ¿ya? Salir de estas cuatro paredes, ¿ya? En cuanto a la evaluación, permite interactuar en forma permanente con los estudiantes y utilizo desde la evaluación de procesos hasta la de resultados, más autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación, que lo vamos a abordar al final del webinar, ¿ya? Siempre les presento o les muestro la meta o el reto, lo que queremos alcanzar en el año, ¿ya? Y les explico inicialmente en marzo el recorrido completo que vamos a hacer para que ellos vayan tomando decisiones paso a paso, etapa a etapa, para ir cumpliendo, ¿cierto?, con los diferentes desafíos durante el año, desde la formación y organización de los equipos, buscando problemas posteriormente, definiendo una solución para el problema que principalmente, o el más importante que ellos detectaron, ya se va retroalimentando en forma frecuente y se da la solución, se ejecuta el proyecto y finalmente se presenta y se evalúa. La metodología que Flipped Classroom, la clase invertida, la ha utilizado, como les decía anteriormente, desde siempre. Y tiene grandes ventajas, porque antes de que lleguen incluso a la primera clase de educación tecnológica, yo les envío a los estudiantes material inicial de apoyo o previo a la clase, algunos videos, algunos documentos, para que ellos lean, se introduzcan en el tema y traigan preguntas a la clase. Y durante la clase lo que hacemos es aclarar dudas, discutir sobre los temas que vamos a trabajar, decidir y comenzar a trabajar, ¿ya? De esa forma, esta metodología, ¿ya? La clase invertida, es muy eficiente y tiene muchas ventajas. Vamos a esperar que alguien, creo que alguien dejó su micrófono encendido, gracias. Muy bien, por tanto, en casa, previo a la clase, el estudiante conoce, lee, comienza a indagar, ¿cierto?, sobre las temáticas y los trabajos que vamos a realizar en la siguiente clase. Durante la clase, ellos preguntan, discutimos, se retroalimentan las ideas y empiezan a trabajar, a practicar. Y después de la clase, ellos evalúan lo que hicieron y continúan con el proyecto. La clase invertida, esta pirámide que normalmente nosotros conocemos, de las habilidades que tienen que desarrollar, ¿cierto?, los estudiantes, normalmente en clase, si un estudiante llega sin saber absolutamente nada de lo que se va a hacer, se alcanza a trabajar las habilidades de recordar, comprender y comenzar a aplicar. Pero si eso ya lo traen desde la clase, de la casa, ¿cierto?, con el material que se le envía a los estudiantes,
y para eso hay que tener todo un sistema, una plataforma preparada en la que voy a mostrar en un momento más. En clase podemos aplicar, analizar, evaluar y crear, ¿ya? Y dejar actividades para ir profundizando o ir desarrollando estas habilidades de nivel superior. Entonces la idea es invertir esa pirámide, donde normalmente la parte de la base, ¿cierto?, es mucho más amplia, se utiliza mucho más tiempo, de esta forma, ¿ya? En casa, antes de la clase, trabajar el recordar, comprender y las iniciales, las habilidades inferiores, ¿cierto? Y en clase trabajar las superiores, que es muy difícil de lograr en educación, pero con esta metodología podemos llegar a mejores logros, ¿cierto? Alcanzar logros más altos. Muy bien, entonces acá tenemos un gran reto, una gran montaña. Así veo yo, ¿cierto? Y así se lo presento también a los estudiantes, pero que es posible de alcanzar con la guía, ¿cierto? La ayuda, el apoyo y el trabajo permanente, continuo. Les digo que siempre se puede lograr. Yo particularmente siempre estoy buscando nuevas herramientas, nuevas ideas, nuevas formas de trabajar. Por eso que llegué a estos webinars y rescaté muchas cosas y las voy incorporando inmediatamente en mi trabajo y en las plataformas que utilizo para desarrollar las actividades con los estudiantes. Así comencé, por ejemplo, cuando todavía no existía la suite de Gmail, ¿ya? O de Google, trabajé desde los primeros correos electrónicos que aparecieron. De hecho, yo partí trabajando con el sistema operativo MS-DOS antes de que naciera Windows, ¿ya? Después continué con Windows y después cuando llegó Internet fue todo un cambio, una gran revolución para mí, ¿ya? Y para la forma en que posteriormente comencé a trabajar, ¿ya? Cuando llegó Internet empecé con Latin Mail, me acuerdo, después con Hotmail, y iba buscando qué herramientas estaban asociadas en esa plataforma y que ofrecía esa compañía. Después migré a Yahoo porque descubrí que habían grupos de discusión que podía incorporar en la clase, se podía crear un sitio web en una herramienta asociada a Yahoo, pero yo buscaba más y apareció Gmail, ¿ya? Y Gmail también tenía para crear sitios web, pero además tenía Drive, que es una de las herramientas que la he utilizado desde que apareció y tiene grandes ventajas para la educación, ¿ya? Eh, la suite de Google y principalmente los sitios web y Google Drive permite hacer un seguimiento. Al trabajar en equipo, yo puedo saber exactamente qué hace cada estudiante con el historial de trabajo que tiene el documento o la hoja de cálculo o la presentación y también el sitio web. Puedo ir monitoreando los aportes de cada uno de los estudiantes y así la evaluación que hago es más asertiva, ¿ya? Es de acuerdo a lo que cada uno aportó. Porque el problema que siempre yo decía, no puede ser así. ¿Cómo van a entregar un trabajo y todos van a tener la misma nota? Entonces busqué la forma de lograr detectar y ver exactamente qué aportó cada uno y de acuerdo a lo que aportó, asignarle una nota. Y así construí instrumentos de evaluación automatizados para que cada uno obtenga la nota de acuerdo a lo que aportó. Lo ideal es que todos tengan un 7, pero allí uno puede monitorear y ver e ir retroalimentando y ayudando principalmente a los estudiantes. Si yo veo que un estudiante comete, por ejemplo, errores, fácilmente puedo hablar con él para retroalimentarlo, ¿ya? Y para que corrija esos errores. O, por ejemplo, si no está trabajando, preguntar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no ha podido trabajar o por qué no lo ha hecho? Entonces, estas herramientas me han permitido monitorear,
¿ya? Y ayudar de mejor forma a mis estudiantes. Google Site utilizo como un portfolio, ¿ya? En cuanto al trabajo del profesor, por ejemplo, tengo mi sitio web o mis sitios web con todas las unidades y ordenado y todo el material que ellos necesitan para ir unidad por unidad trabajando. Pero creo que lo más importante es que los estudiantes, los equipos de trabajo también, ellos crean su sitio web como un portafolio donde van publicando y evidenciando los avances en su proyecto, ¿ya? Y así puedo ir monitoreando también, ¿ya? Ahora, ¿cómo me comunico con los estudiantes? De diversas formas, ¿ya? Hasta antes de la pandemia utilizábamos mucho el celular, el computador, correo electrónico, redes sociales, pero un elemento que esta pandemia me obligó de alguna forma a incorporar fue el WhatsApp, ¿ya? Que ha traído, nosotros sabemos, ha traído muchos problemas en muchos colegios, pero hoy día es un aliado. Y he podido contactarme con aquellos, por ejemplo, estudiantes que no tienen computador o que no tienen o tienen un internet muy limitado. He podido trabajar con ellos a través de WhatsApp y realizar las actividades o algunas de las actividades para que puedan participar en sus equipos de trabajo, ¿ya? En educación tecnológica. Yo nunca había utilizado WhatsApp en educación. Este año comencé, gracias a la situación que estamos viviendo, ¿ya? Y ha sido una experiencia bastante enriquecedora y me ha aportado mucho, me ha ayudado mucho. Son las 4 plataformas, los 4 sitios web que yo utilizo, ya para séptimo, octavo, primero y segundo medio, y que los tengo desde hace muchos años. Yo tengo estos sitios web desde el 2010, mucho antes del 2010, ¿ya? Y todavía los sigo usando. Ese es el formato antiguo de Google Sites. Ahora existe uno nuevo. Ahora, ¿por qué no he cambiado al nuevo? Este año lo voy a hacer, o para el próximo, porque el Google Site en la nueva versión no tenía el historial instalado, no lo habían habilitado, lo habilitaron hace poco, entonces ahora tiene esa principal herramienta que yo necesito para monitorear el trabajo de los estudiantes, ¿ya? Y ahora sí lo voy a cambiar. Bien. En primero medio, el Ministerio de Educación nos indica 2 unidades. La primera, desarrollo e implementación de un servicio. Yo lo subdividí en varias unidades, 4 unidades. Y la segunda, que es la evaluación y el impacto del proyecto, ¿ya? De la solución que encontraron como equipo emprendedor. Entonces, me voy a concentrar en el primero medio, ¿ya? Y aquí están las unidades que yo les mencionaba, ¿ya? La unidad 0, que es la unidad inicial, donde se forman los equipos, se organizan, crean su sitio web, etc. La segunda, que es requerimientos del usuario, donde detectan las necesidades o el problema que van a finalmente a abordar y tratar de solucionar, redactan el proyecto, lo ejecutan y finalmente se evalúa, ¿ya? Y aquí está, mis perritos, y aquí está el historial de trabajo, ¿ya? El historial de trabajo en la nueva. Este es un sitio web de un estudiante de la universidad, donde ellos crean sitios web educativos y van instalando todos los recursos de aprendizaje que van construyendo en estos sitios web. Lo quise colocar aquí para indicar esos 2 elementos. Uno, que también, no solamente en educación tecnológica, en el colegio, ¿cierto? Trabajo con estas herramientas, sino que también en la universidad, ¿ya? Entonces ahora sí, como instalaron la herramienta principal, que es el historial de trabajo, yo voy a migrar a la nueva plataforma o a la nueva versión de Google Sites. Bien, proyectos servicios solidarios. En primero medio, trabajamos servicios y le añadí el solidario
porque vamos a ayudar, el objetivo que yo les planteo a los estudiantes es ayudar a un grupo de personas que tengan algún tipo de problemática o de necesidad, ¿ya? Entonces tiene ese valor agregado. Y aquí está la línea de tiempo, ya la línea de tiempo, donde en marzo organizan sus equipos, eligen a los beneficiarios, después plantean una hipótesis de las principales necesidades o problemáticas que como equipo creen que esas personas tienen. Después tienen que validar esa hipótesis a través de una pauta de observación directa, o normalmente hacen una encuesta y eligen la solución, ¿ya? Posteriormente redactan el proyecto, ¿ya? Y definen los objetivos del proyecto, las actividades, hasta los instrumentos de evaluación. Después hacen difusión, dan a conocer su proyecto, ¿no? Utilizando diferentes medios y productos de difusión, afiches, videos, ahí utilizamos Canva, utilizamos Bitable o algunas plataformas para crear videos y dar a conocer el proyecto. Finalmente se ejecuta y se evalúa. ¿Ya? Les presento la línea de tiempo para que ellos siempre sepan cuál es el recorrido y en qué punto van ellos. ¿Ya? Hay algunos equipos que avanzan mucho más rápido y otros un poco más lentos. Este año ha sido bastante complejo, ¿sí? Ahí también le presento una tabla con los meses donde deben trabajar cada una de las unidades. Yo les voy informando, ¿ya? No solamente a través del sitio web, sino que tengo un gadget de un fanpage, ¿ya? Para educación tecnológica, que no necesitan ellos tener cuenta de Facebook, sino que simplemente entran al sitio web y pueden ver el gadget que está insertado allí y se van enterando, ¿cierto?, de las nuevas tareas que tienen que realizar. Ya acá dice, por ejemplo, que bueno, les doy la bienvenida y les indico los trabajos iniciales, el diagnóstico que tienen que hacer, posteriormente organizar el equipo y les voy informando allí. Se les informa en clases, todo el material está disponible en el sitio web y además se les comunica por redes sociales. También tengo un Instagram que ellos van viendo, ¿cierto?, en la unidad que estamos trabajando y qué tareas estamos, qué actividades estamos desarrollando, ¿ya? Hay un equipo, un sitio web de un equipo de trabajo y en el menú izquierdo se puede ver la secuencia. Ellos crean las unidades y van insertando todos los elementos solicitados, ¿ya? En organización del equipo, el diagrama de organización, el logotipo, la tabla de integrantes, cómo están organizados, la tabla de reemplazantes, etc. Después, y así sucesivamente, requerimientos del usuario, redacción del proyecto, ejecución y evaluación finalmente. Y tienen una bitácora de trabajo también. Utilizamos diferentes plataformas para crear logotipos, por ejemplo, que son gratuitas, plataformas para diseñar, como Canva, por ejemplo, para diseñar diagramas de organización, y ellos los van publicando en el sitio web. Yo les hago tutoriales, por ejemplo, y se los voy colgando para que ellos los vean y cuando son tareas más complejas, ¿ya? Para que ellos sepan paso a paso o puedan ir viendo el video cuantas veces necesiten para poder, y eso es parte de la clase invertida, ¿ya? Y eso se lo envío antes de la clase, entonces ellos ya llegan con la idea más o menos clara de lo que hay que hacer, ¿ya? Y se resuelven los problemas solamente en la clase. Y así podemos ir avanzando mucho más rápido, ¿ya? En requerimientos del usuario voy mostrando inclusive los avances de los equipos. Ellos antes de hacer la encuesta plantean la hipótesis y de acuerdo a la hipótesis planteada hacen una encuesta para validar esa hipótesis después, y esto lo crean todos ellos, ¿ya? Ellos crean los formularios, ellos crean el sitio web, ellos crean su propio logotipo, son protagonistas del proceso de trabajo, ¿ya? Después de recoger, si bien Google Drive tabula y grafica automáticamente, hago un ejercicio en hoja de cálculo para que ellos empiecen a practicar o continúen practicando realmente con fórmulas,
ya con fórmulas en hojas de cálculo para calcular frecuencia absoluta, frecuencia relativa, crear gráficos, interpretar los resultados de cada pregunta para después elegir la solución de acuerdo a los resultados de estas tablas de distribución de frecuencia. Y aquí, cuando es posible, trabajo con el profesor de matemáticas, ¿cierto? En estas tablas de distribución de frecuencia. Entonces también se conecta con otras asignaturas. Siempre les solicito que vayan publicando evidencias del equipo trabajando, ¿ya? En las diferentes etapas del proyecto. Ahí hay una tabla que hizo un equipo, por ejemplo, y con los gráficos y con las respuestas de cada pregunta, ¿ya? Y después publico el listado de todos los servicios que cada uno de los equipos eligió, y cada equipo tiene su propio sitio web. Entonces yo voy al sitio web y reviso el trabajo, y a través de la rúbrica o de la pauta de evaluación voy marcando, pero después les voy a explicar que ellos primero se autoevalúan, se coevalúan, hago retroalimentación y finalmente evalúo y obtengo el resultado definitivo para esa unidad o para ese taller en particular, ¿ya? Después de elegir el proyecto, ellos redactan un documento, redactan el proyecto, ¿ya? Con los objetivos, con la descripción, con las actividades, las cartas Gantt, los presupuestos, hasta la construcción de los instrumentos de evaluación. Inclusive ellos construyen los instrumentos de evaluación y los insertan acá en este documento. A propósito, coloqué una imagen de Google Docs, ¿ya? Que era la versión anterior que tenía Drive, ¿ya? Ahora es Google Drive, era Google Docs. Este creo que es del año 2010, ahí arriba aparece, ¿ya? Entonces, he utilizado esta herramienta hace mucho, mucho tiempo, y cada vez voy buscando, y cuando encuentro algo lo voy incorporando, ¿ya? Ahora es del año 2020, con el nuevo formato. Yo les doy el formato la estructura del proyecto, y ellos tienen que ir en equipo completando, y yo voy revisando quién va trabajando, quién va aportando, y de acuerdo a eso finalmente puedo ir retroalimentando a los estudiantes, ¿cierto? Y finalmente configurar, ¿cierto? Y tener el resultado final. Otro elemento que es muy, pero muy útil dentro de el Google Drive es los comentarios, ¿ya? Yo dentro de un documento o dentro de una presentación o de una hoja de cálculo puedo insertar un comentario, y este comentario llega automáticamente, como está compartido, el archivo está compartido con todos los integrantes del equipo, le llega una notificación a cada uno, ¿ya? Entonces ellos van resolviendo el problema y marcando como resuelto, como en el caso que está aquí presentado, o incluso podemos hacer una cadena de conversación, ¿cierto? En ese mismo comentario, y así los puedo ir asesorando. De pronto me llega una notificación y desde el celular yo puedo responder. Si no estoy en el computador, no tengo problema, ¿cierto? Y lo puedo hacer desde otro dispositivo o desde mi celular, por ejemplo, para ir asesorando, ir retroalimentando a los estudiantes, ¿ya? Bien complicado esto de trabajar de esta forma, porque los estudiantes normalmente comienzan a preguntar en la noche, por ejemplo. Entonces uno tiene que ir delimitando, ¿cierto? E informándoles. Si bien yo permito que ellos me pregunten a cualquier hora, pero la respuesta yo las doy dentro de los horarios que hemos establecido, porque si no pierdo toda posibilidad, por ejemplo, de compartir con mi familia, hacer otras actividades, ¿ya? Pero es una valiosísima herramienta de comunicación, esto de los comentarios dentro de los documentos, dentro de los sitios web, dentro de las hojas de cálculos y presentaciones, ¿ya? Y así les voy informando
cómo realizar cada tarea, normalmente a través de videos, documentos y otro tipo de instrucciones, aparte cuando estábamos en forma presencial, ¿cierto? Se explica todo también en la clase, o ahora en la virtualidad, ¿cierto? A través de Google Meet o de Zoom, de acuerdo a la plataforma que cada colegio use. Uno va explicando todo, pero también con la clase invertida, ¿cierto? Puedo enviar material previo. Los instrumentos de evaluación también se los voy publicando para que ellos los conozcan y vayan trabajando. La metodología que uso es, yo les inserto el instrumento de evaluación, ellos hacen una copia del instrumento, entonces ahí esta copia es propiedad del equipo, lo comparten con todos sus integrantes y me añaden a mí, y ahí empezamos a trabajar en el proyecto o en la etapa que estemos desarrollando con los criterios de evaluación, con las indicaciones de esa pauta de evaluación. Trabajamos con cartas Gantt, ¿ya? Tienen que aprender a manejar varias herramientas y las van insertando en su sitio web, su cuaderno virtual, como su portafolio, ¿cierto? Trabajamos presupuesto, de que empiecen a manejar bien lo que son fórmulas para automatizar las tablas, y que si uno cambia automáticamente o cambia un valor, automáticamente se actualicen los resultados. Y eso después me ha traído muy buenos frutos, ¿ya? Cuando hay ex alumnos que ya están en la universidad o trabajando, se contactan conmigo y me dicen, profesor, ¿sabe qué? Una de las cosas que más me ayuda en mi trabajo o que más me favoreció, por ejemplo, fue manejar bien las herramientas de Drive y principalmente las hojas de cálculo, ¿ya? Entonces, pongo harto énfasis en esta herramienta, que es muy poderosa, ¿ya? Incluso ellos hacen tutoriales, tienen que explicar paso a paso cómo calcular, ¿ya? Y esa es parte también, una actividad, ¿cierto?, que está dentro de una unidad de trabajo. Tienen que hacer en realidad 2 tutoriales en el año, uno de la tabla de distribución de frecuencia, en donde cada uno aparece explicando ahí todo el procedimiento de cálculo y cómo crear un gráfico y cómo interpretar el resultado de esa pregunta, porque es una encuesta. Y el segundo tutorial es sobre hojas de cálculo asociadas al proyecto, presupuesto, pauta de control de calidad del servicio, pauta del desempeño del equipo, pautas de autoevaluación, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo es? Ellos construyen la pauta de evaluación, le dan el formato, ¿ya? Y la insertan en el sitio web, crean las fórmulas, ¿ya? Entonces les enseño todo el proceso de cómo trabajar en una hoja de cálculo. Ahí están algunas de las fórmulas que les doy. Incluso primero hacemos ejercicios previos y finalmente para que ellos validen o revisen, ya está bien o no la fórmula. Entonces les coloco un ejemplo de un control de calidad y ellos construyen después su pauta de acuerdo al proyecto, porque todos los proyectos son diferentes, incluso este es de otro nivel de construcción de una grúa, ¿ya? Que las hacía en octavos básicos hace años atrás, pero ahora cambió el currículum, ¿ya? La siguiente unidad es hacer difusión, dar a conocer el proyecto y ejecutarlo, ¿ya? Y tienen que en su sitio web, yo ahí en mi sitio web coloco todo lo que tienen que incorporar en su cuaderno virtual, en su portafolio, en su sitio web, ¿ya? Finalmente, trabajamos con 8 instrumentos de evaluación que los equipos de trabajo, los estudiantes deben construir. Cartas Gantt de control para ver si cumplieron con los plazos, ¿ya? Presupuestos de control para ver si gastaron más o menos de lo presupuestado. Pautas de autoevaluación del desempeño según el cargo. Cada uno de los integrantes del equipo tiene un cargo distinto. Pautas de coevaluación. Ellos tienen que no solo autoevaluarse ni coevaluarse, sino ellos construyen los instrumentos para autoevaluarse y coevaluarse, que ese también es un valor agregado en hojas de cálculo, como dije anteriormente.
pauta del desempeño del equipo. Ahí están las indicaciones de que tienen que imprimirla, y yo las valido, ¿cierto? Las timbro, las firmo. Lo mismo que las autorizaciones, cuando estamos en clases presenciales, ellos hacen trabajos o proyectos reales. Van a la comunidad y tienen que solicitar autorización para hacer el proyecto, después certificados, tienen que redactar y firmar y timbrar para indicar que efectivamente cumplieron con el proyecto que ellos habían informado, que le habían prometido, en otras palabras, ¿cierto?, a los beneficiarios que ellos eligieron, ¿ya? Pautas de cumplimiento de tareas y objetivos, pautas de control de calidad y finalmente deben construir una pauta para medir el impacto del proyecto que ejecutaron. Y con eso se cierra el proceso, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay un estudiante explicando la pauta del desempeño del equipo y él aparece allí dando toda la explicación, ¿cierto?, de qué es lo que hicieron y haciendo una evaluación con esa pauta, ¿cierto?, para medir el desempeño del equipo. Y se crean varias pestañas, ¿ya?, o varias hojas dentro de la hoja de cálculo y para diferentes evaluadores. Evalúa el equipo, evalúa el profesor, evalúa el beneficiario, ¿vale? Es decir, hay varias personas que evalúan el proyecto. De esa forma trabajamos, ¿ya? Les voy a invitar a mirar, vamos a visitar el sitio web de Primeros Medios, y aquí está lo que les presenté previamente, ya las unidades, la ruta de trabajo. Les publico otros documentos, como por ejemplo, para que estén informados de las fechas, la calendarización de finalización de año. Ahí está el gadget donde están todas las publicaciones, ¿ya? Los equipos de trabajo, en el recorte aparecía un curso, pero yo trabajo con 6 cursos, ¿ya?, en paralelo. Son cerca de sobre 50 equipos por nivel. Manejo o tengo que trabajar con 50 equipos en primero medio, 50 equipos en segundo medio, ¿ya? Y en séptimo y octavo son menos, ¿ya?, porque son 4 cursos. Y en primero y segundo son 6 cursos. Entonces, al final le hago clase a 19 cursos. Son cerca o más de 850 alumnos que atiendo semanalmente. Entonces, es exagerado, pero es la realidad que tenemos como profesores. Después hay otros documentos que les voy presentando con estrategias ya para poder tener éxito en sus proyectos y en los trabajos que vamos desarrollando. Ya hay trabajos interasignaturas, hay históricamente aquí tengo, por ejemplo, la cantidad de proyectos que se han ejecutado. Ahí les indicaba 51 proyectos. El 2015 se lograron 48 proyectos, 53 en el 2016, y así tengo cada año la gráfica, ¿cierto?, de los resultados a final de año. Esto está en curso todavía, ¿ya? Y trabajamos con realidad aumentada también, con modelamiento 3D, donde tienen que, si el beneficiario es el colegio, el beneficiario es alguna microempresa, por ejemplo, o algún jardín infantil o un hogar de ancianos, ellos tienen que dibujar en 3D la estructura, ¿cierto?, el edificio o parte del edificio como se ve allí, ¿ya? Trabajamos también con modelamiento 3D. Y esto es en la página principal y los horarios de clases, y solamente quiero mostrar un elemento más de acá. Aquí, por ejemplo, son 25 años, ¿ya? Desde 1996 estoy trabajando y tengo evidencia de todos los equipos de trabajo desde el 2011 en adelante, ¿ya? Desde el 2010 en realidad. Muy bien, voy a volver a la presentación para continuar. Estamos en este momento en la ejecución de los proyectos, ¿ya? En años anteriores, los servicios que los estudiantes tienen que evidenciar a través de fotografías, videos,
documentos, certificados, etcétera. Este año ha sido muy diferente, ya bastante distinto, pero normalmente los servicios que se ejecutan son de organización, servicios informativos, de entretención, de tutorías, de refuerzo a sus mismos compañeros o compañeros de cursos de niveles inferiores, ya servicios de acompañamiento cuando son, por ejemplo, a hogares de ancianos, que han habido servicios muy, muy lindos, ¿ya? Donde ellos han crecido como personas. Entonces, educación tecnológica tiene eso de riqueza, de que no solamente puedes trabajar en el aula, sino que puedes conectarte con la comunidad y hacer un aporte real, ¿ya? Y en todo ese proceso que realizas, aprendes. Yo lo veo de esa forma y lo trabajo de esa forma con mis estudiantes, ¿ya? A ver, voy a ocupar esto. Y otros servicios, ¿ya? De acuerdo a lo que cada equipo detecta. ¿Ya? Todos los servicios son elegidos por los estudiantes, de acuerdo a la encuesta que hicieron, de acuerdo a la hipótesis que plantearon previamente en la unidad anterior. ¿Ya? Este año, con la situación del coronavirus, nos dimos el gran desafío. Si bien habíamos trabajado previamente en creación de apps, este año le hemos puesto mucho más énfasis a esta herramienta porque nos permite ayudar, nos permite prestar un servicio a través de una app. Previamente lo hacíamos a través de sitios web, que algunos equipos igual este año lo hicieron a través de un servicio en línea, ¿ya? Un servicio en línea de entretención, un servicio en línea de capacitación, hay varios servicios bien entretenidos. El que más me llegó fue uno que todavía lo están organizando, están a punto de ejecutarlo, que es un servicio de entretención para un hogar de ancianos, y ya están coordinados, ¿cierto?, con la administración de la institución para conectarse, ¿cierto?, en un horario, y tienen ya todo preparado lo que van a hacer, todas las actividades que van a realizar en línea con los abuelitos. Así que son proyectos que son muy, muy, muy importantes para los destinatarios, en este caso para los abuelitos, pero también para ellos. Y así van aprendiendo. Bien, en la creación de APP estábamos utilizando varias alternativas, pero una de las que estábamos utilizando era Andromo, ¿ya? Pero porque era la más fácil de utilizar, muy amigable y te permitía hacer todo el proceso de la creación de la APP hasta la instalación en el dispositivo móvil, pero caducaba en 30 días. Y no habíamos podido encontrar una plataforma donde no caduquen las apps que íbamos creando. ¿Ya? Yo creo una app, le muestro paso a paso cómo construirla a los cursos, y después ellos crean su propia app de acuerdo al servicio que decidieron como equipo. ¿Ya? Previamente igual hicieron un taller de la creación de mi primera app, y ellos elegían el tema de acuerdo a sus intereses, a sus gustos, ¿cierto? Y así fueron apareciendo varias. Incluso algunos creaban su app de su mismo sitio web, entonces tenían no solamente el sitio web, sino que también tienen la app de su sitio web como equipo. ¿Ya? En este caso también. Esto me gustó mucho porque ellos crearon una app para ayudar a su curso, ¿ya? Para ayudar a su curso. Y a la app subían noticias, avisos, material de apoyo a través de la misma app. Entonces, hay proyectos que son bastante entretenidos y muy útiles, ¿ya? Y que abordan un problema y satisfacen una necesidad. Eso es lo que trato de que ellos logren a través de los trabajos en tecnología. Hay otras apps que crearon, ¿cierto?, sobre vida saludable, alimentación sana, también de gastronomía. Y en un webinar que pasó hace poco, descubrí Thankful. Y esta es la app que esta es la plataforma que vamos a utilizar ahora y que estamos ya utilizando para
crear las apps que no caducan, ¿ya? Gracias a Technovation, ¿ya? Cuando nos presentó esa importante herramienta, ¿ya? Finalmente, la evaluación. Como ya les he contado, las evaluaciones de portafolio. Estas son algunas de las características de la evaluación auténtica, ¿ya? Una evaluación pública, participativa, todos los actores participan en la evaluación, no solamente el profesor, es transparente, ¿ya? Es formativa, y uno puede ir retroalimentando y reforzando en el proceso, ¿ya? Se aplica a tareas complejas. No es fácil ejecutar un proyecto real si estamos hablando de estudiantes de primero medio, que están en una edad muy linda, muy especial también, ¿ya? Y tienen muchos distractores, entonces enfocarlos en un proyecto muchas veces no es tan fácil, ¿ya? Y actividades evaluadas en un contexto realista, ¿vale? Es decir, directamente conectados con la comunidad, por ejemplo, como se ha mencionado previamente. ¿Y cómo utilizo, cierto, el proceso que llevo para evaluar? Primero, le entrego el instrumento de evaluación a los estudiantes. Como les contaba previamente, ellos sacan una copia, se apropian de ese instrumento, lo leen, lo comparten, lo insertan, asignan las tareas, ellos leen todas las tareas que tienen que hacer, y como cada equipo tiene un integrante con diferentes cargos, van identificando ya, de acuerdo a las habilidades de cada uno, van eligiendo qué tarea van a asumir dentro de esta etapa del trabajo. En cada una de las etapas tienen su propia pauta de evaluación, ¿ya? Posteriormente, se retroalimenta de acuerdo a las consultas que vayan realizando, o cuando yo voy monitoreando, voy detectando ciertos elementos donde hay que hacer correcciones, por ejemplo, y voy retroalimentando. Finalmente ellos se autoevalúan, se coevalúan, y para cerrar el proceso yo realizo la evaluación final y les entrego el resultado. Es una pauta, una captura de la primera de 3 hojas que tiene cada pauta de evaluación, ¿ya? Y tiene un indicador arriba, dice no iniciada, después dice en proceso, después cerrada y después registrada. Y es todo automática, ¿vale? Es decir, de acuerdo a los elementos que se vayan añadiendo en esta pauta, ese indicador va cambiando, ¿ya? En la parte inferior dice portada, pauta de evaluación y tabla de integrantes. Ahí está lo que yo les indicaba hace un rato, ¿ya? Se asignan las tareas, y cada vez que yo configuré estas pautas para que cada vez que ellos ingresen un dato, se vaya visualizando un resultado que es progresivo y va hasta llegar al trabajo terminado. Después ellos indican, cuando la tarea, en la segunda columna en blanco, ellos indican cuando la tarea está terminada, indican sí, eso indica que la tarea está terminada, y a mí me reporta inmediatamente el avance que han logrado hasta el minuto cada uno de los equipos. Y en la última hoja, donde están todos los integrantes, ellos se autoevalúan en esas columnas de color naranjo o naranja, ¿cierto? Ellos van indicando 0 es trabajo realizado, y cuando hicieron aportes extraordinarios o le ayudaron a otros integrantes de su equipo o de otro equipo, yo les indico o les doy la instrucción que coloquen un número 1, y eso les asigna o les suma mayor puntaje. El porcentaje lo colocan ellos, yo coloqué acá como ejemplo para que sume 100% al trabajo total, 100%, pero ese trabajo total lo dividen en todos los integrantes, y ellos indican qué porcentaje, cuánto aportaron ellos a ese 100%, ¿ya? Normalmente hay muchos que indican que todos trabajaron por igual. Sabemos que todos no trabajan por igual, y es por eso que yo tengo una columna de puntaje extra que coloco acá al final, esa columna blanca, pero previamente también varía la nota
de acuerdo a si cumplieron o no. Ahora, si un integrante no trabaja, el porcentaje es un poco menor y tendrá un puntaje negativo por no trabajar en estas columnas de color naranja. Y así voy logrando que la nota sea diferenciada para cada uno de acuerdo a lo que realice. La experiencia, estas pautas de evaluación las utilizo hace muchos años, las fui mejorando, construyendo, ¿cierto? Incorporando nuevos elementos, me ha traído buenos resultados porque me permiten monitorear progresivamente para que tengan éxito todos, ¿ya? E ir detectando qué estudiante no está avanzando o no ha podido trabajar para ayudarle, por ejemplo. Así se cierra el ciclo de trabajo anual, ¿ya? Hasta terminar los proyectos. Recuerdos, sí, nostalgia de la presencialidad. Ahí hay equipos de trabajo visitando instituciones donde me han invitado inclusive a participar o a ver los proyectos que están ejecutando, presentando proyectos en clases, también en otras redes sociales como Instagram, por ejemplo, hay algunos proyectos de años anteriores. Esto es lo que le mostraba hace un rato, ¿ya? Son muchos los equipos de trabajo los cuales uno tiene que monitorear, retroalimentar, evaluar. Es arduo el trabajo. Muy bien, llegó el momento de realizar un pequeño taller, ¿ya? Realizar un pequeño taller. Yo voy a copiar en el chat un enlace en el cual ustedes van a tener que responder esta pregunta. Si han creado alguna vez un sitio web o si tienen su propio sitio web educativo, ¿ya? Voy a ir a 9 personas. Bien, la mayoría entonces de los asistentes nunca han creado un sitio web. Entonces, el desafío ahora es crear un sitio web, ¿ya? Crear un sitio web, pero solamente la parte inicial, un taller corto, para... Perfecto. Entonces, ahí en línea vamos viendo las respuestas. Esta plataforma es bien interesante para hacer encuestas rápidas con los estudiantes en clases remotas, en clases en línea, ¿cierto? Ya sea Zoom o Meet, por ejemplo. Poll Everywhere se llama. Ahí abajo aparece la plataforma. Muy bien. Les invito entonces a crear un sitio web. Yo voy a mostrar aquí, en la siguiente diapositiva, dónde deben entrar. Lamentablemente no se puede crear desde el celular, solamente desde el computador. Por lo tanto, pido disculpas si alguien está en un celular asistiendo a este webinar, ¿ya? Vamos a crear un sitio web en Google, ¿ya? Y la dirección que tienen que escribir es site.google.com. Y así se ve cuando uno crea el sitio web inicialmente, sin ninguna configuración, ni título, ni nada, ¿ya? Y están las herramientas en la parte derecha y en la parte central, ¿cierto? Izquierda, el título y el cuerpo del sitio web. Muy bien, vamos a crear un sitio web, ¿ya? Del profesor, le van a colocar sitio web o profesor y su nombre, ¿ya? Y vamos a crear los cursos en los cuales ustedes trabajan. Vamos a hacer esa etapa y después el que quiera seguir indagando y trabajando con sitio web puede hacerlo. Vamos a hacer solamente el trabajo inicial de la creación y el inicio de la configuración de un sitio web, ¿ya? Entonces yo voy a copiar este enlace en el chat para que accedan más rápido, de forma más rápida, ¿ya? Que accedan rápidamente. Estoy copiando abajo, ahí. Perfecto, ahí para todos está copiado el enlace. Muy bien, entonces yo voy a acceder a este enlace, ¿ya? Entonces, Nicole, voy a pedir que me ayudes, por favor, en leer el chat,
¿ya? Yo voy a ir dando ciertas instrucciones y voy a utilizar una técnica que aprendí también en estos webinars, ¿ya? Van a escribir un punto la persona que ya logró acceder a esta página web. Entonces, Perfecto. gracias, Nicole. En el chat escriban y Nicole me va a ir contando cuántos puntos van apareciendo allí, indicando que ya entraron a esta página, ¿ya? Ya tenemos suficientes puntitos. Perfecto, entonces pinchen, hay plantillas, no vamos a usar las plantillas, vamos a comenzar con un sitio web totalmente en blanco y les va a aparecer lo que les mostraba hace un rato. Entonces ahora coloquen puntitos, ¿cierto? Sí, ya lograron que aparezca el sitio web vacío. Y en el título van a escribir. Voy a colocar mi nombre. Tenemos, Mismo lo voy a... tenemos 4 puntitos. Ok. Y vamos a copiar como nombre del sitio web arriba también. ¿Ya? Allí. Entonces ya tenemos la portada y el título o el nombre del sitio web, que en el fondo es como un archivo. En la parte derecha están todas las herramientas. Insertar cuadros de texto, insertar imágenes, insertar archivos desde Drive, como es un sitio web de la misma grupo, del mismo grupo de herramientas de Google, está directamente enlazado con Drive. Puedo incorporar elementos externos e incrustarlo como un gadget acá. Elegir el diseño que quiero para esta página y en la parte inferior ahí para insertar botones, galerías en forma de carrusel y diferentes, bueno, videos desde YouTube, mapas, etcétera, hojas de cálculo. Y tiene 3 opciones en la barra derecha, en la columna, digamos, de herramientas. Insertar, que es la que acabo de mostrar, está páginas y temas. En el tema van a elegir algún tema. Yo voy a elegir este, ¿ya? Entonces, elijan el tema y coloquen el nombre del profesor y coloquen los puntitos para saber cuándo continuar. Entonces, Nicolai me va a ayudar y me va a indicar cuando varias personas ya hayan completado esta parte. ¿Cómo vamos, Nicole? Tenemos 2 personas. Ya, muy bien. 3, 4, Ok, 7. Ya. perfecto. Entonces, vamos a ir a página y aparece solamente página principal. Y en la parte inferior aparece un círculo con un signo más, en donde me permite crear nuevas páginas y también crear páginas nuevas, pero a partir de un vínculo, vale decir, un elemento externo a este sitio web. Vamos a crear una página nueva y le vamos a colocar los cursos. Yo trabajo en séptimo básico le voy a colocar. Listo. Automáticamente arriba dice página principal y séptimo básico. O podría, ya voy a la página principal y voy a crear otro que diga, o incluso pueden colocar cursos y como subpáginas colocar los cursos, ¿ya? Octavo básico. Entonces creen unos 2 o 3 cursos. Yo voy a crear los 4 cursos que hago de educación tecnológica. Primero medio y último curso, segundo medio. Perfecto. Entonces ya tendría mi página con un menú superior. Segundo medio, primero medio, octavo básico y séptimo básico. ¿Ya? Tenemos 2 Ahora, personas listas. perfecto.
5. Perfecto. Ahora, voy a ir a un curso, al primero que creé, séptimo básico. Ustedes vayan a un curso, elijan un curso, y, por ejemplo, séptimo básico, y vamos a crear aquí, en los 3 puntitos que aparecen a la derecha del curso, vamos a crear una subpágina, ¿ya? Agregar una subpágina. Y vamos a colocar unidad 1. Uno después le puede colocar el nombre de la unidad, ¿ya? Séptimo básico vamos a colocar otra subpágina, unidad 2. Solamente vamos a ver la estructura, ¿ya? Por el tiempo que tenemos para poder realizar un pequeño taller. Siempre me gusta hacer algo práctico cada vez que tengo la oportunidad. Unidad 3. Y voy a agregar 4 unidades. Unidad 4. Entonces, cuando yo me acerco, voy a la página principal, por ejemplo, me acerco a séptimo y automáticamente me aparecen las subunidades. Entonces así puedo ir estructurando un portafolio, ¿ya? Un sitio web donde puedo ir publicando videos a mis estudiantes, puedo ir publicando guías de aprendizaje, y estos se pueden configurar como sitios compartidos con ciertas personas o públicos, ¿ya? Uno elige cómo configurarlo, ¿ya? Y acá está el historial de versiones, que es la herramienta principal que yo les mencionaba, que es la que más me gusta. Y hay varias opciones, y acá en más, yo puedo trabajar colaborativamente con otras personas, agregar colaboradores. Igual que en Drive, como se comparte un documento, una hoja de cálculo, una presentación, yo acá puedo añadir a otros profesores para trabajar en conjunto. Aquí me aparece Martín, me aparece Matías, ¿ya? Y otros correos que normalmente estoy utilizando con frecuencia. Y puedo configurar también en la parte inferior, si quiero que sea restringido con un borrador o sea público, ¿ya? Ahora, en este minuto, está en modo edición, nunca ha sido publicado, ¿ya? Una vez que yo tenga la portada o tenga algunos elementos ya para mostrar, tengo que pinchar el botón azul que es publicar. Automáticamente coloca el mismo nombre que yo le di al sitio web, yo lo puedo modificar, y finalmente publicar, ¿ya? Y al publicar, le puedo enviar el enlace a mis estudiantes para que accedan al material que yo estoy publicando. De la misma forma, mis estudiantes pueden crear sitios web donde van a ir cargando, ¿ya? Las evidencias, y yo puedo acceder y revisar desde allí. Hoy día, por ejemplo, se trabaja con Classroom, por ejemplo, u otras plataformas para educación a distancia, que también se pueden usar con presencialidad, pero antes de que lanzaran o se empezara a utilizar masivamente, por ejemplo, Classroom, yo utilizaba estos sitios web, que los encontré fantásticos, ¿ya? Y sigo utilizándolo en paralelo a el Classroom, que mi colegio, por ejemplo, eligió, y la plataforma que todos los profesores están utilizando. Muy bien, y así uno puede ir insertando elementos y cargando diferentes tipos de archivos e información en este sitio web. Vamos a regresar a la presentación y les quiero felicitar por el buen trabajo realizado, las personas que entraron y lograron crear su sitio web. Los que no lo lograron, después, si les interesa, pueden entrar a Google Site. También pueden entrar a través de las herramientas desde su Gmail, ya sea de la G Suite de educación, o también puede ser desde su correo personal Gmail. De hecho, todos los sitios web iniciales que yo creé, los creé desde el correo Gmail personal, ¿ya? Porque previamente no utilizábamos correos institucionales. Ahora, los que no lo hicieron pueden entrar a través de esa opción, ya más las aplicaciones,
y al final aparecen más herramientas, y uno puede buscar en la parte inferior que aparece la herramienta de creación de sitios web. También se pueden crear a través de Drive, ya, a través de Drive. Funcionan muy similar a cómo funciona un documento, una hoja de cálculo, una presentación en Drive. También puedo crear mi sitio web desde Drive. Muy bien, y al inicio indicaban que había recibido muchos premios. No es tan así, pero algunos me he sentido muy feliz porque es un reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación que uno le pone, ¿cierto? Todo el empeño y el entusiasmo en las clases a través de todos los años de prestar este lindo servicio, ya en un colegio y ahora también en la universidad. Allí, por ejemplo, esa es la página antigua del colegio donde hacíamos unas carreras de los bichos bot con el currículum anterior, antes de la última reforma, ¿ya? Y en el diario El Yanquihue, que es el diario local más importante de acá de la zona de Puerto Montt, también fue reconocido el colegio y el trabajo que yo realicé con los estudiantes, ¿cierto? En educación tecnológica. También ganamos algunos proyectos presentándonos en CONICET, ¿ya? Hay dos estudiantes que me acompañaron. Ferias tecnológicas, siempre trato de participar con los estudiantes en ferias científicas, tecnológicas, ¿ya? Mostrando los proyectos que ellos realizan, ¿ya? Y este fue uno de los logros más lindos, de los premios más importantes que he recibido en toda mi carrera, ¿ya? En la Expo Bicentenario de Enlaces, Enseña con Tecnología, obtuvo el segundo lugar a nivel nacional. Y yo lo único que mostré fue la forma de trabajar y las herramientas TIC que había ido incorporando paulatinamente en estas plataformas de trabajo, y una de las cosas que más valoraron los jueces, los jurados, fue justamente que la vinculación con el medio, la vinculación con la comunidad, el impacto que los proyectos que se realizaban desde el colegio en la comunidad, ¿ya? En hogares de ancianos, en jardines infantiles, en el mismo colegio, en parques, por ejemplo, intervenciones en parques, mejoramiento, hermoseamiento de lugares, etc. Hay muchas alternativas de trabajo. No es tan fácil, pero se puede lograr, ¿ya? Hay algunas fotos en esa Expo Bicentenario, ¿ya? Ahí les están presentando el trabajo de diferentes visitantes que asistieron ese día. Bien, llegamos al final. Resumiendo, ¿ya? El trabajo que yo realizo, trato de que los estudiantes sean los protagonistas. Yo les acompaño, les guío, ¿ya? Y ellos son protagonistas y ellos son los creadores. Ellos crean sus cuadernos virtuales, sus bitácoras de trabajo, ¿ya? Donde publican sus evidencias del trabajo que van realizando. Estamos en permanente contacto con la comunidad, detectando necesidades y posteriormente ejecutando los proyectos y dando solución en parte a algunos problemas que vamos descubriendo. Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar decisiones dentro del proyecto, decidir con quién trabajar inicialmente, decidir qué servicio o qué proyecto ejecutar, y tienen la posibilidad de trabajar con diversas herramientas TIC, ¿ya? Y algunas de ellas las mostré, las mencioné durante este webinar, pero son muchas más, hay muchas más. Desarrollan habilidades de comunicación al momento de presentar un proyecto o de redactar un proyecto, desarrollan esas habilidades del pensamiento matemático, ya cuando tienen que trabajar tablas de distribución de frecuencia o cálculos, por ejemplo, en hojas de electrónicas de cálculo, creando fórmulas, pero que esa fórmula tiene un sentido y tiene un propósito, ¿ya? Desarrollar el pensamiento computacional y habilidades del siglo XXI. Ellos construyen sus instrumentos de evaluación, autoevaluación, coevaluación, desempeño del equipo,
control de calidad del servicio y el impacto del proyecto, ellos construyen y aplican esos instrumentos. Y con eso después reflexionamos y vemos el resultado final de los proyectos. Y también se realizan trabajos interdisciplinarios en diferentes etapas, ¿ya? Con artes, cuando tienen que diseñar, con lenguaje y comunicación, con matemáticas, por ejemplo. Muy bien, yo les agradezco mucho y estoy muy feliz de haber, creo, aportado con algunos granitos de arena en esta profesión apasionante que es la educación y esta asignatura que la quiero mucho, me encanta. Muy bien, algunas preguntas para compartir en grupos. ¿Qué elementos te llamaron la atención de lo que se presentó en este webinar? ¿Encontraste algo creativo? ¿Qué elementos, qué herramientas agregarías o eliminarías, ¿ya? En este proceso de trabajo, si piensas en que tú en algún minuto podrías eventualmente realizar un trabajo de este tipo, o lo más probable es que lo realices, pero ¿qué herramientas podrías agregar o si alguna la eliminarías por algún motivo? Conversar eso en los grupos, ¿ya? O qué cambios realizarías en este planteamiento de este trabajo anual, ¿ya? Hay algunos profesores que trabajan en 2 proyectos en el año, por ejemplo. Conversar, discutir, conversar sobre lo que se presentó acá y ver, y al final vamos a recoger, a compartir entre todos, digamos, alguna reflexión final. Muy bien. Nicole, ¿me ayudas, por favor? Sí, primero que todo, muchas gracias, Larry, por esta tremenda presentación, fue súper clara y es impactante el nivel de organización que tienes y de sistematización del trabajo y de poner las notas. Bueno, he estado leyendo los comentarios que están en el chat y los profesores están hiper felices y están también como bien sorprendidos con tu trabajo. Así que si tienes después un tiempo para leer el chat y todas las flores que están tirando.